Dios les bendiga. Vamos a continuar con la parte 4 de Ningún reino de Dios comenzó en el cielo en 1914 por Pedro de Felipe del Rey. Ya hemos hecho... Un poco reseca la boca y no me traje agua. Bueno, ya hemos hecho las 3 partes de este libro muy interesante. La primera sección es muy pesada. Incluso pudiera decir hasta puede ser aburrida para algunos, porque el capítulo 1 dice, ¿pudo empezar el reino de Dios en 1914? La pregunta es, ¿pudo empezar? Y aquí muestra 2 evidencias que se dividen en A y B, y es el reino de la gracia. Ya lo desarrollé en los primeros videos, si tienes oportunidad de verlos, no lo voy a hacer aquí, no voy a hacer más tedioso el video aún. Y la línea B, que es el reino de la gloria. Ya desarrollé los primeros 10 puntos. Nos quedamos en el punto 11. Para los que están oyendo en Spotify, pues voy a dar lectura a esa parte que dice, entonces el reino de Dios de la gracia llega a ser el rey de ese reino de la gloria, porque en ese momento que solo Dios conoce, escuchen bien, testigos de Jehová, ustedes no saben cuándo, aunque la Watchtower les diga, el reino de Dios en su fase de reino de la gracia da paso o es sustituto o continuado por el reino de la gloria gobernado por el Mesías glorioso desde su trono de gloria. Entonces, el rey de la gracia, al llegar a ser el rey de este reino de la gloria, introduce a todos los que eran sus súbditos en su anterior reino de la gracia, el reino de la gracia del cual ya hablamos. Después de ser súbditos del reino de la gracia, ahora eres parte del reino de la gloria. Para quienes no entiendan esto, por favor vean los primeros videos. Tal como está anunciado por el profeta Daniel y afirmado por Cristo mismo. Lo vemos en Apocalipsis 14:12, donde dice, y el reino y el imperio y la grandeza del rey nos bajo los cielos, todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Daniel 7:27, reino eterno es su reino, y todos los imperios le sirven y obedecerán. Entonces dirá el rey a los de su derecha, en Mateo 25:34, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Punto 12 del reino de gracia. Cuando se realice ese acontecimiento, el Mesías tomará posesión de ese reino que se le dio. Daniel 7:14. Vamos a Daniel 7:14, donde vemos lo que dice Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, se realizará el acuerdo que su Padre hizo con él y él con sus discípulos. Con sus discípulos. ¿Eres discípulo de Cristo? Bueno, ese es para ti. No es que dice para los 144,000 solamente, como afirma la JW, ¿no? Que Jesús solo es mediador de los 144,000, ¿no? Lucas 22, 28, 29. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para vosotros como mi Padre lo dispuso para mí. Punto 13. Punto 13. Por tanto, innecesario sería decir que este reino, es decir, el reino de Dios en su fase de reino de la gloria sobre la tierra como restauración de la realeza de Israel con el Mesías como sucesor de David, no comenzó, escuchen bien, no comenzó en 1914 en los cielos, ni Cristo fue entronizado como rey en esa fecha, ni recibió entonces en 1914 ningún poder especial que no tuviera ya antes. Cristo ha sido Rey de reyes, Señor de señores, no recibió ningún poder especial, no recibió ninguna entronización especial. Él ya lo tenía. ¿Por qué lo tenía? Por varias razones, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero yo he escuchado también adventistas lamentablemente afirmar esta fecha de 1914.
Los adventistas culpan a los testigos de Jehová de esa falsa profecía, en específico de la 1914, y los testigos de Jehová culpan a los adventistas de esa fecha y se quieren librar y lavar las manos, que ellos no fueron, pero aún tienen 5 otras profecías de las cuales ni siquiera pueden sugerir que los adventistas fueron los que las cometieron porque son muy claras. Pero bueno, aquí vamos a dar las razones por las cuales Jesús no recibió todo eso que los testigos afirman hasta 1914. Primero porque, inciso A, Jesús tenía ya todo el poder en el cielo y en la tierra después de su resurrección. En cuanto Jesús resucitó, él ya tenía todo eso. No tuvo que esperar hasta 1914. Y quiero repetir algo, esta fecha es muy importante para ellos, porque Jesús no vino a escoger a los testigos de Jehová. Esta fecha es una columna en la doctrina de los testigos de Jehová. Y si tú logras hacer que un testigo de Jehová entienda que Jesús no los eligió, lograste un gran paso, casi habrás destruido la columna vertebral de esta organización coercitiva. Entonces, esto no sucedió en 1914 porque Jesús ya tenía todo el poder en el cielo y en la tierra después de su resurrección y antes de ascender al cielo. Ningún otro poder puede haber recibido en 1914, porque además Él es el Alfa y el Omega, Él es el Todopoderoso, lo dice Apocalipsis. Pero bueno, Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 18. Y de hecho aquí viene una carga sobre los cristianos que seguimos a Jesús, los que aman a Jesús, y es: todo poder me ha sido dado, por eso vayan y prediquen el Evangelio. Entonces aquí es un tema aparte, pero te animo, cristiano imprudente, que si puedes llamar Señor a Jesús, si de verdad Jesús es tu Señor, si solo es tu Salvador, gente que solo lo quiere como Salvador pero no como Señor, pero si Él es tu Señor y tu Salvador, Él nos ha dejado una encomienda y es: vayan y prediquen el Evangelio. Bueno, corte comercial rápido. Inciso B, ¿por qué Jesús no pudo haber hecho esto hasta 1914? Bueno, porque Cristo no pudo ser entronizado como Rey en los cielos en 1914, porque como ya hemos visto, Él ya era Rey antes de esa fecha. Vamos a Mateo 18:37. Para quienes no están viendo el video, los que solo lo van a escuchar en Spotify. ¿Dije Mateo? Perdón. Juan 18:37. Dice, Juan, acá dije Juan y fui a buscar Mateo, no sé qué me está pasando. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Haciendo un paréntesis, cuando dice todo aquel que es de la verdad, no se refiere a la JW. Aunque ellos se han apoderado de palabras clave para hacerte creer que cada vez que dice la verdad o que menciona la palabra la verdad, se refiere a la JW, nada más alejado de la realidad. Jesús ya estaba en el trono de la gracia, como vimos, el reino de la gracia. Hebreos 4:16. Vamos a Hebreos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Quiero hacerlo de 15 minutos esta parte, o al menos máximo de 20. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en el trono de la gloria se sentará cuando comience ese reino de la gloria sobre la tierra. Mateo 25:31. Mateo 25, versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Más razones aún por las cuales Jesús no se pudo sentar hasta 1914. No, Jesús no se tuvo que esperar hasta más de 1000 años para sentarse en su trono. No. Inciso C, el reino de Dios no pudo empezar en el cielo en 1914 porque
donde debe empezar es sobre la tierra. Y cuando empiece, no habrá ningún otro reino coexistiendo con él. Es decir, cuando el reino de Dios aparezca, no existirá ningún otro reino coexistente con él. Vamos a Daniel 2:44. Dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, el reino de Dios no va a coexistir con otros reinos. Si este reino en el que vivimos, si dicen que Jesús ya está reinando aquí, en la tierra, ya nos está reinando. Por eso los testigos de Jehová, para quien no sepan, ellos no votan por hacerle caso a la Watchtower, que les dice que Jesús está reinando ya. Entonces, Él es único rey, por eso ellos no salen a votar. Si esto fuera verdad, tampoco nosotros deberíamos hacerlo, pero Jesús no está reinando aquí en la tierra, mis hermanos. Salgan, vean las noticias, no se dejen engañar por la secta. Cuando les digan Jesús está ya en el monte, en el aposento santo, en el 1914 vino, no les hagan caso. El hecho de que todavía hay reinos en la tierra prueba que el reino de Dios no ha comenzado en 1914. Entonces, inciso D, cuando Jesús sea entronizado como sucesor de David, según Isaías 9:6, no voy a ir ahí, recoja la corona que le corresponde de Sedequías, Ezequiel 21:30-32, el reino que él establecerá gozará de una paz que no tendrá fin, según Isaías 9:6. Pregunta, ¿vivimos ahorita en ese reino que goza de una paz que no se acaba? El cristiano tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento, es un gozo. No estoy hablando de felicidad. La felicidad depende de nuestras circunstancias, el gozo depende de Cristo. Pero de la paz que habla aquí es de un gozo, de una paz que no tiene fin en cuanto a un reino terrenal, a un gobierno, perdón, no a un reino terrenal, a un gobierno. La pregunta es, ¿no vivimos esto hoy en día? No ocurrió en 1914 en lo que fue el reino de David, y mucho menos en la tierra que será abarcada por ese reino de Dios. Inciso E. Todavía, además, Cristo nos ordena a orar en lo que algunos conocen como la oración del Padre Nuestro, y todavía, aún hoy en día, los cristianos oramos diciendo, venga tu reino. Mateo 6:10. Si el reino de Dios ya se estableció en 1914, ya no deberíamos orar que venga su reino. Y digo, es una doctrina que en los testigos de Jehová cambia como el modelo de Android no ha tenido tantas actualizaciones como el entendimiento que tiene esta secta sobre 1914, pero esta es otra prueba que no empezó en 1914, el reino de Cristo. Inciso F, los santos del Altísimo que heredarán ese reino de Dios, según Daniel 7:27, son los creyentes, no los 144,000 solamente. Los cristianos que creen en Cristo y hacen su voluntad, la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos, Apocalipsis 14:12. La ley es importante. No somos salvos por ley, pero una vez que Él nos salva, queremos hacer su voluntad. Entonces, aunque esos cristianos verdaderos fueran las personas que de entre los testigos de Jehová, según ellos, pertenecen a los 144,000, como ellos aseguran y que no pueden dar ningún pasaje, todavía quedan más de 10,000 en la tierra, según sus propios análisis estadísticos que han hecho, que no sé cómo los levantan, pero bueno, que todavía no están disfrutando de esa paz que menciona la Biblia, porque tenemos pandemias, guerras, en fin, que implantará en toda la tierra en el reino de Dios cuando comience. Otra prueba más de que ese reino de Dios gobernado por Cristo no empezó en 1914. Punto 14. Por todo eso, que aquí creo que se equivocaron, debía ser inciso G, que aunque dice, o yo fue el que me equivoqué, déjenme ver. F, sí, inciso G. Bueno. Por todo eso, el comienzo del reino de Dios con Cristo como Rey no tuvo lugar en 1914, ni ningún hombre puede saber cuándo ocurrirá, entiendan testigos de Jehová. No solo la segunda venida de Cristo no la pueden saber ustedes, ni nadie.
También el establecimiento del reino de Dios no lo puede saber nadie. Ningún hombre puede saber cuándo ocurrirá ese acontecimiento, por la sencilla razón de que el Padre no la ha querido revelar. Hechos 1:7. Escuchen bien. Vamos a Hechos 1:7. Y les dijo, no les toca saber a ustedes los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entiendan, testigos, no les toca a ustedes saber. No hay que intentar poner fechas. Y aunque ellos ya no han tratado de poner fechas para el fin del mundo después de tantos chascos y tantas fallas, siguen tratando de defender que en 1914 inició el reino. Háganme el favor, cuando Hechos dice que no les toca a ustedes saber. Entonces, ¿no sería un gran fraude, el más grande de los fraudes, decir que el reino de Dios empezó en el cielo en 1914, cuando Cristo fue entronizado como rey y que en esa fecha Jehová ha llegado a ser rey? Jeremías 10:10. He aquí como frente a los testigos de Cristo, que no pueden conocer la fecha en que Dios comenzará el reino de Dios, se levantan los testigos de Jehová diciendo que esa fecha es 1914. Cuando la Biblia nos dice que no lo hagamos, Hechos 1:6-8, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, vean lo que les pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dice, no. Y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya. Entonces, los que somos no testigos de Jehová, sino testigos de Cristo, no podemos conocer la fecha. Aunque los testigos de Jehová se levanten diciendo que esa fecha es 1914, te dice no les hagas caso. Cristo te dice, son falsos profetas. Punto 15. Por tanto, si el reino de Dios no pudo comenzar en 1914, ni en su fase del reino de gracia, ni en la fase del reino de gloria, que ya con esto ya cubrimos esa parte, reino de gracia y reino de gloria no se cumplió ni en 1914, sino que, bueno, vean los videos para no, si no me desviaría. Entonces, el reino de Dios no comenzó en 1914, como los testigos afirman, ni siquiera en su reino de gracia ni en su reino de gloria. No hay ningún otro reino de Dios que haya podido empezar en esa fecha, en 1914. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen del reino que empezó en 1914? ¿De dónde sacaron ellos esta fecha de 1914? Lo dejaremos para un siguiente video en el capítulo 2 que dice ¿cuál es el origen del reino que empezó en 1914? ¿De dónde sacan entonces, si ya vimos que bíblicamente no se puede defender esta fecha? Bíblicamente no hay una contradicción tremenda en esta profecía que los testigos de Jehová hacen sobre la fecha de 1914. ¿Cuál es el origen entonces del reino de Dios que empezó en 1914? Lo dejaremos para otro video. Solo sepan que el reino de Dios comenzó desde que es un reino que viene, pero que ya está en todos los que son nacidos de nuevo, en todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús como único Señor y Salvador. No empezó hasta 1914, como afirman los testigos de Jehová. Ya respondimos y vimos que no es posible esta afirmación que ellos hacen. Ahora vamos a ver entonces cómo es que llegaron ellos a este entendimiento de 1914. Para eso vamos a ir a la historia de los testigos de Jehová. Dios los bendiga, gracias por escuchar, gracias por compartir.